El Consejo de Estado alertó al Gobierno por sus dudas legales por el hachazo a las eléctricas. Ese hachazo para apagar el incendio por las altas tarifas de la luz, que sin embargo, según el CIS de Tezanos, apenas inquietan a los españoles. También veremos cómo sigue el cese de los interinos en el Servicio Estatal de Empleo, a pesar de que hacen falta más funcionarios para hacer frente a la tramitación de todas las prestaciones. Y donde también va a hacer falta personal, en este caso profesores, va a ser en las escuelas españolas. Lo vemos aquí en Barra Libre. Empezamos. Y comenzamos ya con ese quebradero de cabeza para el Gobierno y también para millones de hogares españoles, que es el de la factura de la luz, que un día más está con unos precios muy elevados, a pesar de habernos dado una pequeña tregua con respecto a días anteriores. Para ello, están aquí para hablar de ello mis compañeros Alberto Sanz y Jorge Sainz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Empiezo contigo, Alberto, porque tenemos que hablar de ese hachazo a las eléctricas que le ha metido el Gobierno dentro de su batería de medidas, que resulta que el Consejo de Estado ya le lanzó una advertencia al respecto porque tenía dudas sobre algunos de sus puntos. Cuéntanos. Así es, Alberto. El Consejo de Estado, que es un órgano consultivo del Gobierno, en julio, cuando se iba a tramitar una de las partes de esta reforma que hemos conocido esta semana, que se llama el recorte a la distribución del CO2 no emitido, lo hemos llamado en los medios el hachazo a las eléctricas, y lo que le estaba diciendo es que esta medida, para empezar, era la primera vez que lo hacía un órgano miembro en Europa, y que todavía no contaba con la luz verde de Bruselas. O sea, era una medida interesante, pero que tenían que tener muy en cuenta que todavía Bruselas no le había dado luz verde, sabiendo que Bruselas y que la Unión Europea está muy pendiente del sector energético y que mira al dedillo cualquier norma y cualquier cambio que se lleva a cabo. También le avisaba, una cosa que comentábamos, que publicábamos Jorge Sainz y yo este miércoles, que se le iba a abrir un escenario de incertidumbre jurídica si no tenía en cuenta que cualquier movimiento podía afectar al negocio de las empresas y a contratos que ya se habían firmado en el momento. Y esto se lo está hablando el Consejo de Estado, o sea, es decir, un organismo al que hace bastante caso y al que a veces debería tener más en cuenta cuando toma sus medidas. Así que lo que estamos viendo ahora, que se le abre un riesgo en España y un riesgo en Bruselas, ya se le había avisado al Gobierno en el mes de julio. Bueno, quebradero de cabeza desde un punto de vista legal, gracias Alberto, pero eso sí, hemos visto también cómo cuestiones sobre esta factura de la luz se han visto reflejadas en la encuesta del CIS, en ese CIS de Tezanos. Jorge Sainz, nos ha llamado mucho la atención en la redacción algunos datos de esta encuesta del CIS, más allá de los datos de estimación de voto, que ahora veremos también contigo. Nos ha llamado la atención porque se pregunta en este CIS a los españoles su preocupación por esta subida de la luz y resulta que está en la 11ª preocupación. La subida de las tarifas eléctricas solo preocupa a 3,8% de los españoles, que la sitúan entre sus tres principales preocupaciones. Viendo el CIS de Tezanos, no parece que sea esa preocupación que sí que se refleja en la actitud y en las medidas que ha tomado el Gobierno. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad es que hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó entre el 1 y el 13 de septiembre, con lo cual ya estábamos en plena escalada de los precios de la luz, de la energía, pero yo creo que aquí digamos, la clave para interpretar este dato es que tenemos en segunda posición de las preocupaciones, la primera es el paro y la segunda es la crisis económica. Yo creo que quizá los encuestados puedan englobar en lo que es crisis económica, que es un término muy amplio, lo que puede ser la factura de la luz, porque tengamos en cuenta que estas entrevistas, que son aproximadamente unas 3.800 las que se realizan, pues muchas son de manera telefónica y muchas veces los encuestados no llegan a escuchar toda la lista, todas las opciones. Exacto, todas las otras opciones que hay, o directamente cuando hacen respuesta espontánea, pues pueden decir, bueno, pues la crisis económica porque ha subido la luz. Pero claro, ya directamente los encuestadores del CIS, en este caso voy a disculpar un poco a Tezanos, pueden englobarlo en crisis económica. Entonces, bueno, yo creo que esa puede ser la lectura de ese dato, que es un poco extraño, teniendo en cuenta además que se ha realizado ya en plena escalada de los precios. Bueno, a ver si disculpas también a Tezanos en este otro dato. Vamos ya con la encuesta pura y dura, con esa estimación de voto, que también nos ha llamado mucho la atención, porque hace unos días veíamos el votómetro aquí en Voz Populi con César Calderón y desde luego el CIS no tiene nada que ver. Vemos como de julio a septiembre, lo van a ver en sus pantallas, vemos como en esa estimación de voto, pues el Partido Socialista ha subido un punto en
hablamos de esas semanas de nuevo, pues con todas estas polémicas en torno a la factura de la luz y unas cuantas más que han afectado al gobierno, y en cambio el Partido Popular, que está al alza en muchas encuestas, en el CIS de Tezanos se deja 3 puntos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, realmente es una encuesta que va a contracorriente de las que, como el Votómetro y otras que han publicado otros medios de comunicación, el Partido Socialista está sacándole 9 puntos al PP, parece un dato un poco irreal, y la peor parte de todo esto es que el CIS es un órgano que ha perdido completamente pues un poco el prestigio que tenía y un poco la fiabilidad de las encuestas, porque más que digamos analizar o proponer o enseñar una fotografía de cómo está la situación, más bien parece que trata de agitarla, ¿no? En fin, de alentar un poco al PSOE que venía un poco lastrado desde hace meses, sobre todo por la debacle electoral aquí en la Comunidad de Madrid en mayo. Pero bueno, sí, efectivamente, pues subida del PSOE, bajada del PP, 9 puntos de diferencia, el PSOE casi en un 30%, algo que no da ningún sondeo en España y es difícil de creer. Bueno, Jorge Sainz, muchas gracias. Gracias. Bueno, y hoy también tenemos que hablar del Servicio Estatal de Empleo y de los ERTE. Saben ustedes que en el peor momento de la pandemia hubo más de 3,5 millones de trabajadores afectados por los ERTE, y para ello, para hacer frente a todo el papeleo, para hacer que pudieran cobrar sus prestaciones, el Servicio Estatal de Empleo contrató a 1.500 interinos. Pues bien, Alberto Sierra, redactor de Voz Populi, esos 1.500 interinos iban a desaparecer poco a poco, quedan 1.500, tienen que ser cesados a finales de este mes, pero resulta que el SEPE no da abasto y tiene una solución que es exactamente, cuéntanos. Pues es la de ofrecer horas extra para tapar ese cese de 500 personas que van a tener el próximo 30 de septiembre. Según documentos a los que hemos tenido acceso en Voz Populi, la Dirección Provincial de Madrid está ofreciendo hasta 20 euros por hora trabajada, con un máximo de 37 horas al mes, a los funcionarios del SEPE para poder agilizar los retrasos que se están produciendo nuevamente en la tramitación, sobre todo de incidencias en los ERTE. Recordamos que todavía quedan 272.000 personas en España en esta situación de ERTE. Entonces, Alberto, se está ofreciendo horas extra a los funcionarios del SEPE en lugar de mantener a interinos, cuando claramente sería necesario mantener, no sé si a todos, por lo menos algunos, y además lo que sabemos también es que a finales de este año está previsto que los últimos 500 interinos también salgan. Yo te pregunto, Alberto, si tú crees que deberían mantenerse algunos de estos interinos, si el SEPE puede dar abasto con todo el trabajo que tiene por delante. ¿Cómo está la situación? Pues según los sindicatos, el SEPE en 2022, tras la salida de estos 1.500 interinos que fueron contratados durante lo peor de la pandemia de COVID, más 700 personas más que se van a jubilar a lo largo de lo que queda de año, antes del 31 de diciembre, va a dejar la plantilla del SEPE en poco más de 6.000 trabajadores, cuando, según los sindicatos, para poder trabajar de forma óptima, este organismo necesitaría al menos 10.500 funcionarios en plantilla. Bueno, pues si lo ven, algunas de las pagas de los ERTE, sobre todo en tiempos de Navidad, ya corre peligro. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y de esa falta de personal o de interinos que podría poner en jaque al SEPE en los próximos meses, lo veremos directamente un sistema de asistencia sanitaria que se quiere cargar Podemos. Borja Negrete, ¿qué tal? Buenas, hablamos Alberto. Del sistema MUFACE que le da cobertura a casi 2 millones de funcionarios en España. ¿Cuál es la postura exactamente de Podemos que implica y qué dicen los demás partidos, sobre todo el PSOE? Pues Podemos lo que ha hecho es presentar una PNL al Congreso donde aboga porque las nuevas incorporaciones al funcionariado, es decir, pues los nuevos funcionarios que haya en los próximos años, no tengan acceso a esa mutualidad que es MUFACE, que es un derecho adquirido de los funcionarios que les permite elegir entre sanidad pública o sanidad privada, porque Podemos considera pues, que es un sistema que genera inequidad y que, bueno, pues, que puede ser un problema para la sanidad pública. Podemos ya se habría mostrado en contra de MUFACE desde hace varios años, ya había iniciado una cruzada contra la mutualidad, algo en lo que está en línea con Más País, el partido de Íñigo Errejón, que además incluyó en su programa electoral de 2019, Íñigo Errejón. Y mientras tanto, el socio de gobierno de Podemos, el Partido Socialista, se mantiene firme en su defensa del modelo de la mutualidad de MUFACE, aunque hay una resistencia interna que es el PSC. Los catalanes, el PSOE catalán ya considera que MUFACE es un modelo que hay que repensar, digamos, y que ya Salvador Illa, el propio Salvador Illa, incluyó un estudio de MUFACE o una
remodelación de Muface en su programa de las selecciones catalanas. Remodelación, estudio, eliminación, como dice Unidas Podemos. A ver, dentro de, en fin, de todas estas ideas, para todas aquellas personas que estén preocupadas y que digan a ver qué va a pasar con mi asistencia sanitaria, exactamente, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Hasta dónde se podría llegar? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? Pues mira, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad ha realizado un estudio donde se calcula que el modelo Muface ahorra a la sanidad 800 millones de euros. Es decir, que si Podemos termina cargándose Muface, eso supondría que todos los mutualistas que hasta ahora mismo están recibiendo atención por la privada, pues serían atendidos por la pública y que el coste se elevaría en 800 millones de euros. Pero es que aparte del coste económico está el coste asistencial, y es que no podemos olvidar que la sanidad pública está saturada. Ahora mismo el tiempo medio de espera para una operación quirúrgica son 170 días y para que te den una consulta para un especialista son 115 días. Y se calcula que sin Muface, pues toda esa gente que también pasaría al sistema público, aumentaría un mes más la espera tanto para las operaciones quirúrgicas como para las consultas externas. No sé yo si estamos para aumentar los tiempos de espera en la sanidad pública española a tenor de los datos que bien conocemos y de los que hemos hablado tantas veces. Borja Negrete, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, y para acabar queremos poner la lupa en nuestro sistema educativo, en concreto en ese informe que hemos conocido esta semana por parte de la OCDE, en el que vemos algunos indicadores que son realmente preocupantes. Uno tiene que ver, Marina Alías, con la situación de los profesores, porque resulta, esta es la información que tú destacas, que 1 de cada 3 profesores de la ESO se va a jubilar en los próximos 10 años. Sí, esa es la previsión que hace la OCDE. Este informe es un compendio de los 38 países que forman parte de la organización, además de otros 8 que están asociados, y el dato concreto es que España tiene un 38% del profesorado que se ubica en una edad mayor de 50 años, por lo que es previsible que dentro de una década se jubilen. Esto en el caso de la ESO. ¿Qué supone esto? Pues supone que los gobiernos, tanto España como el resto, porque el promedio de la OCDE está en un 36%, con lo cual no es mucha la diferencia, los gobiernos van a tener que ponerse las pilas a la hora de contratar y de formar a nuevos profesores. Claro, además la población que está en etapa escolar en algunos países va en aumento, así que pues eso, deben tomar medidas para solucionar esto. Hay que ponerse las pilas en formación y contratación de profesores, pero también hay que ponerse las pilas en otros asuntos, porque en este informe de la OCDE vemos que España sale peor parada que otros países en algunos puntos, también mejor parada en otros. ¿Cuáles son exactamente? ¿Cuál es un poco la fotografía de la OCDE? Pues la fotografía no deja en muy buen lugar a España en el número de repetidores. El país lidera pues el número de repetidores con un 9% de alumnos matriculados en la ESO que han repetido al menos una vez. Es un porcentaje muy alto en comparación con el 2% aproximado del promedio de la OCDE. Y aparte, otros indicadores que no dejan bien al país es el número de personas que ni estudian ni trabajan, de jóvenes pues a los que se les suele llamar ninis. Este porcentaje se ha elevado en 2020 al 22%, mucho más que el promedio del resto de países de la OCDE, y encima no se reparte de forma homogénea por las comunidades autónomas ni por las regiones. O sea, la diferencia entre unas y otras puede llegar a alcanzar hasta 19 puntos, cuando las diferencias regionales entre otros países de Europa y de la organización internacional no suponen ni 11 puntos, ¿no? Por decirte algo positivo, esta vez en este estudio de este año de 2021 ha habido, como no podía ser de otra forma, un análisis del impacto de la pandemia, y España ha sido uno de los países que menos días ha cerrado en las distintas etapas educativas, con lo cual ha perjudicado menos a la calidad de la enseñanza. Bueno, Marina Alías, muchas gracias por esta radiografía de cómo están nuestras escuelas. Muchas gracias. Bueno, y nosotros también vamos a repetir, no repetir cursos, sino repetir programa de fin de semana. No se lo pierdan, que también viene cargado de noticias, de información, de reflexión y de entrevistas. No se lo pierdan. Hasta pronto.